Muy buenos días, nos encontramos en la Universidad Manuela Beltrán para realizarle una entrevista a la estudiante de doctorado Solange Romero en el marco de un proyecto de investigación que adelanta la universidad para construir un sistema experto que permita la formulación de planes de ejercicio físico a pacientes con obesidad y otras características. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Empiezo por presentarla un poco más formalmente. Solange Romero Díaz es técnico en entrenamiento físico ISAC 1, profesional en terapia respiratoria, especialista en salud ocupacional, magíster en educación y adelanta doctorado en educación en este momento. Actualmente se desempeña como investigadora adjunta de la Universidad Manuela Beltrán. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Voy a realizarle una serie de preguntas para tratar de contextualizarnos. ¿Puedes hablarnos del proyecto que estás dirigiendo, Sol? Ok, entonces buenos días, muchas gracias por la invitación. Digamos que el macroproyecto de investigación se titula El efecto de una herramienta educativa para la prescripción de ejercicio físico sobre una población que tenga características de sobrepeso, obesidad y riesgo de desarrollar algo que se denomina síndrome de apnea y apnea obstructiva del sueño. Entonces, digamos que el objetivo que nosotros tenemos, relacionándolo con el título como tal, es determinar el efecto de esta herramienta educativa y tecnológica. Todo se hace en marco de los resultados de algunas estadísticas que han hecho algunos entes gubernamentales como la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que gran porcentaje de nuestra población a nivel mundial cursa con sobrepeso y obesidad. Si lo aterrizamos aún más de pronto al territorio nacional, como en Bogotá o en Colombia, encontramos que estas cifras sobrepasan más del 50% de nuestra población. Teniendo en cuenta como estas características, tenemos esa preocupación desde la perspectiva de salud pública para generar herramientas y disminuir esos índices de prevalencia. Mencionabas hace un momento algunos objetivos. Sí. ¿Podríamos hablar un poquito más de los objetivos que tiene definidos el proyecto? Ok, entonces como lo había comentado con anterioridad, el primero es determinar el efecto que tiene esta herramienta tecnológica educativa para la prescripción del ejercicio físico en esta población en específico. Encontramos unos objetivos específicos, uno de ellos era categorizar la población de estudio dependiendo de unos perfiles de riesgo. Entonces lo que se hizo primordialmente fue consultar en las bases de datos, en el estado del arte, cuáles serían las principales características de unas variables de entrada de esta población y hacer una pequeña aleatorización. En un segundo plano se determinó primordialmente cuáles eran los planes de entrenamiento a darle o prescribirle a este tipo de personas con estas características. El siguiente objetivo como tal es el desarrollo de una herramienta tecnológica para darle a conocer a los sujetos las diferentes características que pueden dar su plan de entrenamiento. Ok, doctora. ¿Y por qué se pretende utilizar una herramienta tecnológica? Digamos que actualmente hay un problema en común con las personas que tienen sobrepeso y obesidad, que es la falta de adherencia al ejercicio físico y también la falta de tiempo. Entonces hay personas que por diferentes características no se pueden desplazar, sea a un centro de rehabilitación, sea de pronto un centro de acondicionamiento físico, por lo cual actualmente la tecnología informática y comunicación nos ha dado una base de herramienta para poder llegar a sujetos. Entonces una persona que se encuentre en su hogar o que se encuentre en un perímetro alrededor de su hogar, que no tenga que desplazarse ni gastar tampoco ni recursos ni tiempo en otro centro, podemos ir hacia él y dar las características de un plan de entrenamiento para la prevención de obesidad desde su hogar. Entonces es algo que nos permite hacer como tal una herramienta tecnológica. Mencionabas la palabra adherencia. ¿A qué te refieres con adherencia? Cuando nosotros establecemos, sea unos planes de ejercicio físico, o sea de pronto un programa de rehabilitación ya cuando se presenta alguna patología en específico, aclarando que el presente macroproyecto de investigación va a direccionarse a la prevención y no al tratamiento de alguna patología, necesitamos observar una permanencia de nuestros sujetos a ese plan de entrenamiento.
Entonces, cuando una persona persiste en el tiempo, cuando se observan resultados en el tiempo, estamos hablando que tiene un buen nivel de adherencia a este programa de entrenamiento en específico. Ya hemos mencionado que dentro de tu proyecto está como objetivo la construcción de una herramienta tecnológica. Es de aclarar que desde el aporte de ingeniería al proyecto se definió que esa herramienta tecnológica o la herramienta más apropiada sería un sistema experto. Y aclarando ese punto, entonces te realizo algunas preguntas relacionadas con ese tema. ¿Cuáles crees que serían los tipos de usuarios o personas que interactuarían con esta herramienta tecnológica o sistema experto? Ok, entonces considero que se puede agrupar en unas personas que vienen siendo los sujetos, otras personas que son aquellas que se encargan también de ingresar como tal los datos, otras personas que ya sean como tal los expertos. Entonces, dentro de los usuarios, las características como tal son personas que tengan sobrepeso, que puedan presentar obesidad tipo 1 y 2, pero que no tengan enfermedades crónicas degenerativas. Por lo cual, digamos que se salvaguarda la investigación desde el comité de ética con un riesgo mínimo. Dentro de los expertos, las principales características son que tengan ya como tal un recorrido de más de 5 años en la prescripción de ejercicio físico, que tengan estudios que avalen como tal este conocimiento al respecto del ejercicio físico. Para el sistema experto se han definido varias interfaces. Una es una interfaz web que permite la carga de información, parametrización del sistema. Una interfaz móvil para usuarios expertos y una interfaz móvil para usuarios sujetos de estudio o pacientes. En esta entrevista nos vamos a enfocar en la aplicación móvil para usuarios expertos. Y la primera pregunta que tengo para Sol es: ¿por qué se requiere una aplicación móvil? Tenemos que tener en cuenta primordialmente que dentro del macroproyecto de investigación existen varios expertos, pero estos expertos adicional tienen otras cargas o tareas a desenvolverse. Entonces se puede asemejar, por ejemplo, con la utilización que tenemos diariamente a las redes sociales, sea Facebook o sea WhatsApp, que nos permite también tener una familiarización y un seguimiento continuo con personas que necesitamos contacto en común. Por lo cual el aplicativo móvil también va con ese direccionamiento, con la finalidad que los expertos tengan como un continuo seguimiento a los usuarios, les puedan dar recomendaciones, les puedan dar mensajes, pues también para aumentar el nivel de adherencia. ¿Cómo imaginas tú a nivel general la aplicación que estamos construyendo para la interfaz móvil del experto? Ok, perfecto. Entonces, considero que el experto tiene que tener como tal un seguimiento continuo con el usuario, por lo cual lo imagino primordialmente de una manera poder tener, por ejemplo, un contacto al respecto del seguimiento que se le ha hecho al usuario, si ha cumplido o no con la prescripción del ejercicio físico, si de pronto hay algún usuario ausente. De esta manera lo puedo imaginar. ¿Y la asimilarías a alguna aplicación que conozcas? Tal vez sí. Digamos que normalmente en nuestro contexto tenemos de pronto acceso a algunas redes sociales como WhatsApp, como Facebook, entonces lo imagino de esta manera, que de pronto se pudiera establecer una comunicación directa, tanto experto como usuario, por medio de este tipo de aplicativo, dando de pronto a conocer alguna inquietud por parte del usuario, dando de pronto unos mensajes, unas alertas, una motivación del experto al usuario. Se ha definido que esta aplicación se ha construido en sistema operativo Android. ¿Por qué razón? Una de las razones fundamentales es porque la población de estudio está relacionada con estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, por lo cual cuando nosotros realizamos un pequeño tamizaje para saber cuáles eran las características específicas de nuestra población, se determinó que la mayoría de ellos contaban con celulares que tenían el sistema operativo Android, por lo cual, teniendo en cuenta las características específicas de nuestra muestra, se estableció este sistema operativo. Dentro del contexto de la investigación, ¿cuántos usuarios expertos esperas que interactúen con la aplicación? ¿Cuántos la utilizarán?
Perfecto. Digamos que dentro del macroproyecto de investigación encontramos algunas limitantes que son el recurso económico, por lo cual dentro de los expertos que se han contemplado que utilicen como tal la aplicación, estamos contando alrededor de 4 a 5 expertos aproximadamente. ¿Cuál es la razón? Una de las principales razones como tal es la limitación económica. Adicional a ello, estamos hablando de que las personas que se encargan de la prescripción del ejercicio físico están en torno a relación con el área de la salud y ellos tienen también múltiples ocupaciones y no pueden dedicar un tiempo completo pues a estar bajo la estructura del aplicativo. Ya centrándonos en la aplicación, ¿cómo te imaginas ese inicio de la aplicación? ¿Qué esperarías que apareciera al iniciar la aplicación? Perfecto, entonces yo esperaría que apareciera un sistema de seguridad en el cual me permitiera a mí como una única clave pues para evitar aquellas cuestiones que están implícitas dentro del área informática de inseguridad. Es decir, ¿el usuario debería autenticarse? Sí, señor, el usuario debería autenticarse. Únicamente, específicamente una clave para ese usuario y al celular de ese usuario. Ok, es decir, ¿este usuario no debería instalar la misma aplicación en varios celulares? No, señor. Únicamente esa identificación se debería hacer con el celular específico de ese experto en ese momento. Ok. ¿Debería autenticarse cada vez que ingresa a la aplicación? No, señor, una única vez. Ok, es decir, esperarías que cuando instalemos la aplicación se autentique y luego pueda utilizarla, Sí, el sistema determine que sí, sí. sí es la persona Sí, adecuada. señor. Luego de que el usuario experto se autentique o ingrese a la aplicación, ¿qué información debería presentarse? Perfecto. Entonces, considero que es importante que el usuario experto sepa la cantidad de usuarios que están conectados en ese momento. Cuáles metas han cumplido al respecto de la planificación del entrenamiento y cuáles son los tipos de macrociclo de entrenamiento que se encuentran en esos momentos desarrollándose tanto de fuerza resistencia como de la parte cardiovascular. Eso es mucha información, pero toda está relacionada con los sujetos de estudio, ¿verdad? Sí, señor, todo está relacionado. De esos sujetos de estudio, ¿qué información deberíamos presentar? ¿La información personal? Sí, señor. Entonces, considero importante que también el usuario experto, al momento que coja el aplicativo, pueda observar o visualizar las variables de entradas fisiológicas que cada uno de los usuarios está ingresando antes de iniciar el plan de entrenamiento. Es decir, la frecuencia cardíaca inicial, la escala de Borg y la cantidad de pasos. Entonces, todo ese progreso debería de poderse visualizar en el aplicativo por parte del experto. Adicional a ello, por ejemplo, si un usuario el día de hoy no se conectó para desarrollar su plan de entrenamiento, se genera una pequeña alerta en donde me está informando, bueno, este usuario de pronto por X o Y situación se le disminuyó este nivel de adherencia y con lo cual podamos darle una pequeña motivación. Para aclarar un poco, ¿hay esperas que se presente la información del personal del sujeto, es decir, nombre, estatura, Sí, todas sí. estas variables que Sí, son sí. propias del sujeto? Pero también mencionabas los planes de entrenamiento. Sí, señor. Esos planes de entrenamiento están dados por el sistema experto Sí, señor. en base a unos instrumentos. Sí, señor. Esos instrumentos deberían presentársele también al experto mediante esta herramienta. Sí, señor. Yo creo que también se relaciona mucho desde la perspectiva de salud. Es importante que nosotros conozcamos las características o las variables fisiológicas de los usuarios. Es decir, si lo relacionamos con la gran cantidad de instrumentos que se tienen para hacer un tamizaje inicial y que el sistema experto como tal le denomina un plan de entrenamiento, también me parece importante que el experto como tal pueda acceder a esa información. Entonces, sí es importante, totalmente. ¿Y podríamos mencionarnos cuáles son esos instrumentos? Sí, señor. Entonces, digamos que hay varias características que se contemplaban para la prescripción del plan de entrenamiento. Una de ellas la relacionada con las características de la actitud física. Entonces, dentro de los instrumentos encontramos como tal los resultados de algunos test físicos, como cuáles. Encontramos entonces los test físicos de fuerza resistencia de miembros superiores,
miembros inferiores, el abdominal. Encontramos también algunos resultados del consumo pico de oxígeno medido por medio del test de Milla. Encontramos también algunas características antropométricas basados como tal en el protocolo de Isaac, en donde va a determinar el nivel de somatotipo que tenga la persona, algunas variables espirométricas que me permiten medir a mí la función pulmonar del paciente. Encontramos también algunas características de su calidad de vida medida por medio del cuestionario respecto al SF-12. Encontramos también un nivel de motivación en donde lo medimos por medio del BREC-2. En general, esas serían las características iniciales que son básicas e importantes para la prescripción de un plan de entrenamiento. Esas características las visualizamos a través de la aplicación. Sí, señor. Con base en esas características, a esos instrumentos, el sistema le genera un plan de entrenamiento al sujeto de estudio. Sí. Pero, ¿qué es un plan de entrenamiento físico? Ok, entonces digamos que dentro del plan de entrenamiento físico estamos haciendo una prescripción de ejercicio físico con miras a un objetivo en específico. En el entorno o bajo el macroproyecto de investigación, nuestro objetivo fundamental es aumentar la autodeterminación. Es decir, dentro de los instrumentos anteriores yo mencioné el BREC-2. El BREC-2 me mide la autodeterminación que pueda tener un sujeto de desarrollar cierto tipo de actividad física. Entonces, nosotros nos estamos basando primordialmente en este tipo de autodeterminación para hacer la prescripción de los planes de entrenamiento. El plan de entrenamiento como tal se basa en un macrociclo de entrenamiento alrededor de 28 sesiones de entrenamiento, con lo cual les damos el direccionamiento a la persona para cumplir un objetivo específico. ¿Qué características podrías resaltar de los planes de entrenamiento? Perfecto, entonces digamos que dentro de los planes de entrenamiento están direccionados también con la finalidad de mejorar alguna característica de la actitud física, por lo cual se dividieron en dos partes. Un plan de entrenamiento direccionado a fuerza resistencia y otro plan de entrenamiento direccionado a la parte cardiovascular. Dentro de los de fuerza resistencia y cardiovascular hay un común denominador, dentro de los que se puede destacar el nivel de intensidad, el volumen. Encontramos también el tipo de ejercicio, el ritmo de progresión, entre otras características fundamentales. Cuando hablamos de fuerza resistencia va a cambiar el tipo de ejercicio físico, en donde estamos direccionando ejercicios físicos basados en la fuerza corporal de la persona, también para disminuir los eventos adversos. Cuando hablamos el de parte cardiovascular, está direccionado al tipo de ejercicio de caminata. ¿Por qué? Porque el estado del arte nos ha hablado que la caminata es uno de los tipos de ejercicio que menor nivel de eventos adversos se puede presentar. Adicional a ello, también dentro de la parte de fuerza de cardiovascular, encontramos que es importante hacer como tal el seguimiento de la intensidad basada en la frecuencia cardíaca y la percepción del esfuerzo por medio de la escala de Bohr. Pero estos planes de entrenamiento son asignados al sujeto de acuerdo a sus instrumentos por el sistema experto. Sí, señor. El experto a través de esta aplicación móvil debería poder consultar estos planes de entrenamiento. Sí, señor, es importante porque estos planes de entrenamiento, la idea es que son prediseñados basados en el estado del arte, por lo cual también es importante, pues teniendo en cuenta una base de innovación para futuras investigaciones, que por X o Y situación expertos también puedan ingresar y indagar estos planes de entrenamiento. Ok. Ese plan de entrenamiento que es asignado por el sistema experto y ejecutado por el sujeto, esa ejecución, los resultados de esa ejecución, esa información debería consultarla el experto a través de esta aplicación móvil. Sí, señor, es supremamente importante teniendo en cuenta que parte del papel de un experto es hacer un seguimiento y un control para observar si se presentaron algún tipo de modificaciones durante el proceso, si de pronto la frecuencia cardíaca se superó de lo normal respecto a la prescripción que tenemos en cuenta para la intensidad de ese plan de entrenamiento para el sujeto en específico. Sí, es importante. Ese control que mencionas del experto y anteriormente mencionabas comunicación, ¿debe permitirse mediante esta aplicación para el experto? Es decir, ¿el experto debería poder comunicarse con el sujeto a través de esta aplicación? Sí. Digamos que algo que es fundamental en la tecnología informática y comunicación es que tampoco se pierda esa familiaridad entre el experto y el usuario, por lo cual me parece importante resaltar mensajes de motivación, mensajes de alerta. Si de pronto el experto en uno de los pasos observa que uno de los usuarios no se conectó en ese día,
pueda tener la factibilidad de mandar un mensaje de motivación. Recordemos que también el macroproyecto de investigación está en torno a algunas estrategias educativas, dentro de los cuales también encontramos algunos de la creencia en modelos de salud, por lo cual se sugiere que también se tenga estos mensajes de motivación basados en este modelo hacia los usuarios por parte del experto. ¿Qué información crees que podría enviar el experto a los sujetos mediante esta aplicación? ¿Qué tipo? Perfecto, entonces yo considero que es importante mensajes de texto, diciéndoles por qué es importante desarrollar el plan de entrenamiento de esa sesión para cumplir un objetivo en específico. También considero importante algunos videos que me permiten guiar mejor el desarrollo de cierto tipo de actividad, sea como yo puedo estructurar un paso adecuado por medio de la caminata. También cómo puedo yo generar cierto tipo de ejercicio específico que me está dando el plan de entrenamiento en esa sesión. Por ejemplo, yo puedo hacer o direccionar a la persona en desarrollar un curl de bíceps, pero no únicamente diciéndole esa palabra la persona lo va a comprender. Por eso también es importante una ayuda audiovisual. Dentro de esa comunicación has mencionado la palabra alertas. ¿El experto debería a través de esta aplicación recibir algún tipo de alerta? Sí, entonces considero también importante que, digamos que una de las factibilidades que tiene también el sistema es que un experto que se encuentra desarrollando en estos momentos otro tipo de actividad laboral pueda también estar atento de lo que está pasando con sus usuarios. Por lo cual, si por X o Y situación el usuario número 1 no se conectó, se pueda presentar este tipo de alerta, sea una alerta visual o una alerta auditiva, con lo cual yo puedo ver qué está ocurriendo con este usuario y enviar un mensaje de motivación. Asimismo, se aumenta el nivel de adherencia al ejercicio físico. Ok, muchísimas gracias. ¿Consideras que debes mencionar algo más a lo que hemos interactuado? De pronto es importante resaltar que el macroproyecto de investigación está en torno a las personas que tienen sobrepeso y obesidad, por lo cual los planes de entrenamiento están direccionados a la prevención de otros tipos de patologías crónico-degenerativas que se dan como consecuencia de la obesidad y el sobrepeso. ¿Por qué hago o recalco esto? Porque el tipo de ejercicio que está prescrito para personas que ya tienen enfermedades como consecuencia de estas dos patologías, como diabetes, como alteraciones cardiovasculares, es totalmente diferente y no se podría hacer de una manera remota, se tendría que hacer ya de una manera más controlada. Muchísimas gracias, Sol, y con esto damos por terminada esta entrevista. Muy amable. Gracias.